hermanos, para poder entender un poco de lo que hemos estado hablando, es necesario que nosotros comprendamos que en el mundo hay diversas cosmovisiones las cuales acechan la mente cristiana. Y cuando hablamos de una cosmovisión, hablamos de una palabra que es compuesta por dos palabras. La palabra cosmo, que viene a ser mundo, y la palabra visión, que es ver. Y es la visión o la perspectiva que tengo yo de ver el mundo, la realidad de este mundo. Tenemos la cosmovisión secular y la cosmovisión cristiana. Ahí es donde nosotros debemos examinarnos y evaluarnos cuál es la cosmovisión que está desarrollada en nuestra mente. Y es por eso que yo hoy día quiero llevarte a la primera epístola del apóstol Pablo, que le escribe a la iglesia de Corintios, específicamente al capítulo 4, al verso 2, que es el texto en el cual nosotros comenzaremos nuestro estudio. Pero antes quiero invitarlos a que podamos orar para que el Señor sea conmigo y sea contigo, para que Él nos dé la claridad y la sabiduría para poder abrazar su palabra. Padre, oramos, Señor, para que seas tú bendiciendo nuestras vidas, abriendo nuestra mente y nuestro entendimiento, glorificándote tú y enseñándonos a nosotros vía tu palabra, palabra la cual es el consejo divino para el hombre. Cuando el hombre cayó, el hombre perdió toda moralidad, perdió todo deseo de hacer lo bueno, pero más tu palabra nos enseña y nos encamina a ir a tu presencia, nos muestra cómo debemos conducirnos y cómo debemos servirte. Sé tú conmigo, Padre amado, en este momento, y sé tú con mis hermanos, para que podamos ser bendecidos, restaurados, confrontados, pero a la vez levantados. Ese es el poder que tiene tu palabra, el cual consuela los corazones, los limpia, les enseña, nos corrige, nos direcciona. Pero a raíz de todo eso, tú eres el que se lleva la gloria y la alabanza. Amén. Permítenos, Padre amado, degustar tu palabra y que esta vez tu palabra nos enseñe, Padre amado, a ser buenos administradores en nuestra área financiera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios en su primera carta, en el capítulo 4, verso 2. Él les dice: ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mis hermanos, en la Biblia se le llama buen administrador o buen mayordomo a la persona que administra bien lo que Dios le ha entregado. Y a través de este principio, tú y yo podemos entender y podemos comprender que todo lo que tú y yo tenemos no ha sido ganado, sino que ha sido dado por Dios. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma en el capítulo 11, verso 36, porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas, Él sea la gloria por siempre. Amén. Mis hermanos, el pueblo cristiano debe sacarse esa falsa apreciación de que solo dentro de la iglesia se debe glorificar a Dios. Esa es una apreciación muy errada que tiene el pueblo cristiano. Todo lo que tú y yo hagamos debe glorificar a Dios. El apóstol Pablo, quien escribe a la iglesia de Corintios en esta misma carta, en el capítulo 10, verso 31, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y eso incluye también el uso de nuestras finanzas. El uso de nuestras finanzas no son la excepción. Bien, semanas atrás vimos y citamos a un teólogo escocés llamado James Moffat, y él decía cómo el hombre trata el dinero es la prueba más decisiva de su carácter, cómo él lo gana y cómo él lo gasta. Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que es carácter? Bueno, el carácter es lo que representa a una persona. Según la RAE, que es el diccionario de la Real Academia Española, dice y define carácter como un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que la distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Dios me dé mucho
o Dios me dé poco. Dios desea glorificarse en medio de lo que nos da, mis hermanos. Cómo actuemos determina lo que tú y yo somos. Ese claro principio lo afirma el Evangelio de Lucas en el capítulo 16, verso 10 al verso 15. De la palabra del Señor nos dice: el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, es decir, de las riquezas que tenemos, ¿qué les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿qué les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Y él les dijo: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Amén. Mis hermanos, claramente este es un llamado para todos aquellos hombres que anhelan ser usados por Dios, aquellos que desean representar a Dios en posiciones de liderazgo, en posiciones de predicar su palabra ante un púlpito, representarlo delante de la iglesia, o de aquellos que desean poseer dones y ser tenidos por alta estima, pero que no han sido capaces de ser íntegros con el uso del dinero, mucho menos lo serán en la administración de los dones que poseen verdaderas riquezas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si el carácter representa lo que una persona es y la integridad tiene mucho que ver con lo que es el carácter, si no somos íntegros en lo poco, mucho menos lo seremos en lo mucho. Ahora, ¿qué es integridad? Bueno, la integridad es el valor que sostiene todos los demás valores. La integridad es el fundamento del carácter. Cuando no hay integridad, no hay un carácter bien formado. Y cuando no hay un carácter bien formado, se cede fácilmente ante la tentación. Mis hermanos, la integridad es la capacidad de estar completo y no dividido. Y el ser una persona honesta no nos hace ser unas personas íntegras. Quiero llevarte a Génesis, al capítulo 3, un pasaje bastante conocido por todos, al versículo 8 hasta el versículo 13. Nos dice la palabra del Señor: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Bueno, mis hermanos, Adán y Eva, ¿fueron honestos o fueron íntegros? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, mis hermanos, Adán y Eva en parte fueron honestos porque reconocieron su falta, pero no fueron íntegros, porque integridad hubiera requerido cumplir el mandato divino. Integridad era requerida no violar la ley de Dios. Integridad correspondía no faltar a la falta o al mandato que Dios hace de no comer de aquel árbol. Para que Adán y Eva hubieran sido personas íntegras, tenían que haber respondido algo como: yo, Adán, o yo, Eva,
soy responsable porque yo codicié, porque era agradable, era deseable ser como tú. Pero ellos respondieron, la mujer que tú me diste, no es que la serpiente. Y mis hermanos, a raíz de esa falta de integridad que hubo en los primeros hombres, muchas veces tú y yo no somos íntegros con nosotros mismos. Mis hermanos, integridad requiere hacer lo correcto cuando hacer lo correcto determine que yo salga perjudicado. Y un claro ejemplo podría ser alguien, mis hermanos, que no decide dar o ofrendar a la iglesia porque prefirió pagar una deuda que no era necesario adquirir. Por ende, Dios debe entenderme. No, mis hermanos, esa falta de integridad no fue culpa de Dios, no fue culpa de nadie, fue culpa de nuestra falta de sabiduría. Quiero dejar algo sumamente claro, mis hermanos, que integridad no es sinónimo de ausencia de pecado. Claramente eso tú lo ves en el libro de Job, en el capítulo 2, verso 2 al verso 3. Dice su palabra, y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Mis hermanos, a la luz de las Escrituras y a la luz del libro que lleva el propio nombre de Job, tú te das cuenta que Job no era una persona sin ausencia de pecados. Tú ves a Job poniéndose a reclamar y a contender con Dios, y cómo Dios tiene que bajarle los humos y la grandeza a Job. Pero a la luz de las Escrituras, o a la luz o a los ojos de Dios, Job era considerado un hombre intachable, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, y nota la relación del pasaje, y apartado del mal, y un hombre íntegro. Y ahora cuando hablamos de una persona intachable, no necesariamente estamos hablando de una persona con ausencia de pecado, porque esa característica solo le pertenece a nuestro Dios y a Jesucristo como hombre, el cual no se halló pecado alguno ni engaño en su boca. Pero a la luz de la palabra, mis hermanos, una persona intachable es una persona que goza de un buen testimonio. Una persona que no tiene de qué ser acusado. Una persona que no se le puede acusar de tener un carácter pecaminoso, aunque es un hombre con una condición caída. Nadie puede decir algo en contra de dicha persona. El Salmo capítulo 15, verso 1 al verso 2 nos dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad, no que habla una verdad, que habla verdad en su corazón. Y cuando hablamos de que habla verdad, quiere decir que toda su vida es verdad. Como él piensa, como él siente, es lo que su boca habla. Ahora, mis hermanos, yo debo preguntarme, ¿qué tan íntegro estoy siendo yo conmigo mismo? ¿Qué tan íntegro estoy siendo yo con mis hermanos, con mi entorno? Pienso, discierno la realidad antes de tomar alguna decisión. ¿Qué tanto me justifico a la hora que tomo una mala decisión? ¿Estamos siendo íntegros con los recursos que Dios nos ha dado? ¿Estaré siendo un buen administrador con lo que Dios ha puesto delante de mí para administrar? ¿Estaré administrando bien mi casa? ¿Estaré administrando bien mis recursos? ¿Estaré administrando bien mi tiempo? ¿Estaré administrando bien mi vida? Los hermanos, a la hora de tomar decisiones, uno debe siempre discernir. Y uno va
a ver o tú vas a ver el resultado de lo que tú disiernas cuando la mente es informada, bien informada. Uno discierne bien cuando la mente es bien informada con la verdad. Mis hermanos, si tomamos decisiones de acuerdo a nuestras propias convicciones, tú y yo, mis hermanos, podemos equivocarnos y eso es una realidad, mis hermanos. Y un claro ejemplo son los nazis. Los nazis son un claro ejemplo de cómo ellos actuaron y cómo procedieron. Ellos actuaron de acuerdo a sus valores y de acuerdo a sus convicciones. El problema, mis hermanos, es que sus valores y sus convicciones moralmente no son aprobados por el estándar de la moralidad de la vida, mucho menos ante la moralidad de Dios. Por ende, lo que yo creo que es correcto no siempre es lo correcto. A raíz de eso, mis hermanos, tú y yo debemos entender que Dios quiere glorificarse en nuestras vidas, en todo lo que nos dio, en todo lo que ha hecho en nosotros. En nuestra vida completamente Dios quiere glorificarse. Isaías 43:7 escribe: a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Mis hermanos, una vida que busca glorificar a Dios, todas sus áreas van a dar evidencia de un deseo ferviente por querer glorificar a Dios. Pero muchas veces no podemos hacerlo debido a nuestras áreas grises que hay en nuestra vida. Nuestro egocentrismo, nuestras preferencias, las diferentes etapas de santificación, los diferentes grados de discernimiento. Mis hermanos, Dios no está ajeno a nuestras decisiones. Dios desea glorificarse a través de su pueblo. Bien, recién dijimos que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintio: ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, incluyendo el manejo de mis finanzas y cómo hago uso yo de ellas. Mis hermanos, ¿por qué será que el problema número uno de creyentes y no creyentes es el hecho de que están endeudados? ¿Por qué quise introducir, mis hermanos, primeramente el tema de la integridad en este estudio, antes de pasar a nuestro tema sobre el manejo de finanzas? Debido, mis hermanos, a que antes de un sobreendeudamiento o un quiebre financiero, siempre hay un quiebre de carácter, lo cual se traduce en una pérdida de integridad en la persona. El talón de Aquiles de creyentes y no creyentes es el hecho de no saber manejar bien sus finanzas. Pues la raíz de dicho problema es la mente materialista. Esa mente materialista que nos ha mostrado el mundo en esta época, que nos ha vendido y fácilmente muchos han abrazado y han comprado dicha realidad. Mis hermanos, el materialismo puede definirse como una preocupación excesiva por las necesidades y deseos materiales en vez de las cosas espirituales. Ahora, mis hermanos, los síntomas del materialismo de una persona materialista. Bueno, una persona materialista encuentra poco gozo en lo que tiene. Vive descontento. Esto lleva a muchos a poseer siempre cosas más y más de lo que ellos tienen. Y desafortunadamente ese descontento en ocasiones puede provocar que una persona exponga su integridad con el fin de obtener lo que él desea. La persona materialista siempre quiere más posiciones, es avariciosa, es codiciosa. El materialista no tiene habilidad para esperar, es impaciente, todo lo quiere enseguida. El claro ejemplo, mis hermanos, alguien requiere algo, no tiene cómo adquirirlo. La persona deja de pagar un compromiso y satisface su deseo. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, la persona satisface su necesidad y su deseo ¿a costa de qué? A costa de sacrificar su integridad.
El materialista pierde fácilmente el interés. Es una persona insatisfecha. Mis hermanos, esta generación postmodernista es la generación más insatisfecha que ha visto en la historia de la humanidad. Mis hermanos, el postmodernismo es el resultado de la insatisfacción de la era moderna, y la era moderna es el resultado de la insatisfacción de la Edad Media, y la Edad Media es la insatisfacción de la Edad Antigua. Por ende, toda su vida el hombre ha vivido insatisfecho. Toda su vida el hombre ha buscado satisfacer sus deseos, sus necesidades, pero esta generación postmodernista es la generación más insatisfecha que ha existido. Siempre hay algo nuevo que comienza a cautivar su mente, siempre hay algo nuevo que comienza a atraer su corazón y que desean tenerlo. El materialista, mis hermanos, vive en ingratitud, es crítico. Hoy más que nunca vemos personas a que les cuesta experimentar gratitud por el trabajo que tienen, por lo que se la pasan criticando y quejándose por su condición laboral. Mis hermanos, en última instancia, nuestras quejas son contra Dios. Es Dios quien orquesta nuestras vidas. Y un claro ejemplo es el pueblo de Israel en el desierto. Moisés los acusa en Éxodo capítulo 16, verso 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Ahora, mis hermanos, tú y yo no somos diferentes al pueblo de Israel. Vivimos en constantes quejas. Nos quejamos siempre del trabajo que tenemos, que ganamos mucho, que trabajamos mucho y ganamos poco. Siempre vivimos quejándonos. Mis hermanos, el materialista por lo general usa a las personas mientras ama a las cosas. Y ese es un claro ejemplo, mis hermanos, en la vida de nuestros hijos. Padres que abandonan a sus hijos para que los críe otra persona, los críen las abuelas, los críe la tecnología, el televisor, el tablet, mientras dedicamos nuestras mejores horas y nuestro mayor esfuerzo al trabajo, a conseguir dinero, a satisfacer nuestros deseos. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos forme una cosmovisión cristiana que apunte solamente a glorificarlo a Él. Mis hermanos, el materialista no controla gastos. Es una persona sumamente indisciplinada. No piensa en el mañana. El materialista tiene una continua preocupación por cambiar aquello que ya posee. Mis hermanos, tú y yo debemos examinarnos y preguntarnos si realmente vivimos preocupados de los bienes materiales. Me siento mejor si tengo algo mejor que otro. Se me hace difícil esperar por algo material. ¿Es ese algo más importante que el trabajo mismo que ya poseo? Cuando compro algo tiene que ser realmente de marca. Cuando estoy triste tiendo a comprar y a desahogarme de esa manera. Siento la necesidad de tener lo último, lo máximo y el mejor modelo. Se me hace difícil regalar. Bueno, mis hermanos, todas esas preguntas revelan el carácter de una persona materialista. Mis hermanos, las personas materialistas por lo general son personas avariciosas, lo que se traduce en un deseo descontrolable, incontrolable de amor hacia el dinero. Con relación al dinero, mis hermanos, tú y yo debemos preguntarnos cómo lo ganamos, cómo lo gastamos. ¿El crédito es realmente necesario? ¿Cómo lo invierto? ¿Estoy siendo sabio a la hora de invertir? ¿Cómo lo guardo? ¿Para qué lo estoy guardando? ¿A quién se lo regalo? ¿Me cuesta darlo? ¿Me cuesta ayudar a mi hermano cuando está necesitado? ¿Le doy lo mejor a mi hermano? ¿Le doy lo que a mí me está sobrando?
Proverbios capítulo 19, verso 17, mis hermanos, dice: el que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Ahora, mis hermanos, para tener una buena mayordomía y una buena administración de nuestra finanza, debemos entender que es necesario diferenciar entre necesidades, deseos y simples caprichos. Por lo general, necesidades son las cosas sin las cuales nosotros podemos vivir, lo que es la comida, la ropa, el alimento. Mateo capítulo 6, verso 31 al verso 34, nos dice la traducción de la NBI: así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los paganos andan detrás de todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas que serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Mis hermanos, Dios conoce cuáles son realmente nuestras necesidades, y por ellas tú y yo no debemos por qué estar desesperados. Amén. Dios suple nuestras necesidades. Mis hermanos, el apóstol Pablo en sus prisiones de aflicción, supo bien escribir una carta donde él expresa su contentamiento en medio de su aflicción. Y en un fragmento de esta carta, en el capítulo 4, verso 19, escribiendo desde prisión, él escribe: mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿quién en esas condiciones de aflicción puede alentar a otros? Solo una persona que ha aprendido a confiar que Dios cumple cada una de sus necesidades. Pero vivimos en el afán. Por otro lado, tenemos los deseos. Nuestros deseos, mis hermanos, tienen por lo general que ver con nuestras preferencias, nuestros gustos o cosas similares. El claro ejemplo es un auto nuevo versus un auto usado. Una camisa de marca versus una camisa que no es de marca. Mis hermanos, el problema no es que tú y yo compremos de marca o no de marca, o usado o no usado. El problema, mis hermanos, es que cuando compramos no somos sabios. Muchas veces gastamos lo que no tenemos. Y eso se traduce, mis hermanos, en una falta de sabiduría. Y Dios se complace cuando tú y yo actuamos con sabiduría. Mira lo que dice Proverbios capítulo 23, verso 15. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi corazón también se alegrará. Mis hermanos, cuando hay algo que deseamos, tú y yo debemos calcular si realmente lo que deseamos no va a afectar nuestra vida financiera. Y por otro lado tenemos lo que son simples caprichos. Mira cómo define el capricho un diccionario secular. No me espero cómo debe definirla un diccionario bíblico, pero un diccionario secular lo traduce como un antojo, como un deseo pasajero, como un deseo impulsivo y vehemente de algo que se considera innecesario. Y el mejor ejemplo es una persona que compra un televisor porque estaba en oferta, pero no lo necesitaba. Solamente lo compró porque quiso cumplir un simple capricho. Mis hermanos, y por lo general los caprichos se compran o se adquieren con dinero sobrante o sobrante. Después de que alguien cubrió sus necesidades e incluso algunos deseos, quizás todavía le sobró algo de dinero, sea mucho, sea poco. Entonces esa persona decide darse el lujo de comprarse ciertos caprichos o ciertos antojos. Esa es la cosmovisión posmodernista que ha vendido. Que te encalilles, que tienes que tener lo último,
que tienes que tenerlo mejor cuando lo que tú ya tienes aún sigue sirviendo. Mis hermanos, renovaos vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo. Mis hermanos, este siglo te va a querer vender muchas cosas las cuales Dios no aprueba. Por eso necesitamos ser sabios a la hora de tomar decisiones. Mis hermanos, son por esos simples caprichos que tú y yo nos volvemos consumistas. Y eso se traduce en el principal problema financiero en la vida de las personas y en la vida del creyente. Mis hermanos, si tú vas a donde un pastor y le preguntas cuál es el principal problema que llevan sus ovejas a la sala de consejería, él va a responderte que el principal problema son los problemas financieros por malas decisiones. La mala administración de sus bienes, la falta de mayordomía. ¿Y dónde está el problema? ¿Dónde está la razón? El consumismo cultural. La confianza se comienza a poner en lo que se tiene, en lo que se adquiere, en lo que podemos tener mañana. Pero mira lo que nos dice Proverbios capítulo 11, verso 28. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperan como la hoja verde. Mis hermanos, la mente materialista es el deseo de acumular y acumular y acumular. Mateo capítulo 6, verso 19 al verso 21 nos dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido lo destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no pueden entrar a robar. Donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Mis hermanos, el deseo de acumular y de acumular se traduce en avaricia y codicia. Y en eso muchos cristianos pierden su tiempo, dedican sus mejores horas en conseguir sus afanes. Mis hermanos, tú debes conocer tu límite y ver y darte cuenta cuando tu mente se está torciendo hacia el materialismo. Proverbio capítulo 23, verso 4 y verso 5 nos dice: no te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. Mis hermanos, otra razón de los problemas financieros son nuestras decisiones impulsivas. Uno de los problemas mayores, creo yo, que es la impulsividad con la cual muchas veces actuamos y determinamos decisiones. Vamos a una tienda y decimos, nos gustó y lo compramos. Lo compramos no porque lo necesitemos, sino que lo compramos porque simplemente eso llamó nuestra atención, y al llamar nuestra atención se volvió en algo que yo deseo para mí. Eso es materialismo, es consumismo. Es también una conducta pecaminosa. Mis hermanos, el dominio propio es un fruto del espíritu que está poco ejercitado en los cristianos debido a que no ejercitamos la paciencia y la espera. Actuamos también de manera impulsiva a la hora de cambiarnos de trabajo. Muchas personas cambian de trabajo por razones monetarias, sin considerar cómo ese trabajo podría afectar su vida familiar, su relación con Dios, su asistencia a la iglesia, la vida familiar que requiere de ti, el cuidado de tus hijos, por solamente decisiones impulsivas. Mis hermanos, la motivación a un cambio de trabajo nunca debe ser el dinero. Cuando es así, por lo general siempre tomamos malas decisiones. Nuestras decisiones que tomemos en la vida no pueden ser en base al dinero, sino que en base a lo que Dios quiere y ha orquestado para mi vida. El Salmo capítulo 32,
verso 8 y verso 9 nos dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Mis hermanos, esa falta de sabiduría ha llevado a muchos cristianos a vivir bajo la cultura del crédito, sumergidos en grandes deudas. Algunos no pueden ni siquiera dormir debido a las deudas. Proverbios capítulo 22, verso 7 nos dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Mis hermanos, cada vez que tú vas y consigues algo y estás dispuesto a asumir los intereses, tú te haces esclavo de dicho prestamista. Eso se traduce en problemas financieros y son debido al mal uso que se le dan a las tarjetas de crédito. Mis hermanos, ¿por qué será que la gente disfruta tanto las tarjetas de crédito? Es algo que todos anhelan y buscan tener una tarjeta de crédito. ¿Por qué, mis hermanos? Bueno, la tarjeta de crédito, aquellos que la desean, porque yo tengo la mía, aquellos que la desean, pienso yo que lo desean porque le da un sentido de significado. Se sienten mejor valorados. Les da seguridad. Sienten que pueden disponer de ella cuando quieran. Sienten que tienen dinero disponible todo el tiempo, aunque el dinero no esté en sus bolsillos. Les permite vivir por encima de su realidad. Mis hermanos, debemos asumir la realidad en la cual nosotros vivimos. No podemos, mis hermanos, querer ser algo que realmente no somos. Eso se llama falta de integridad. Debemos siempre vivir la realidad que Dios ha orquestado para nosotros, porque Él ha suplido nuestras necesidades básicas. Bueno, mis hermanos, la tarjeta de crédito a muchos les permite sentirse con poder, disponer de ella cuando lo quieran. Les permite satisfacer sus deseos hedonistas. Y el hedonismo, mis hermanos, es una corriente filosófica que ha entrado fuertemente dentro de la iglesia, y esa corriente enseña que el hombre debe buscar la satisfacción en este lado de la eternidad. Y ese es, tú lo ves creado en el evangelio de la prosperidad y del decláralo, proclámalo y recíbelo. En este lado de la gloria lo tenemos que tener todo, debemos exigirle a Dios que nos dé todo, y nos olvidamos de que Dios es soberano y es providencial, y Él es quien orquesta nuestra vida. Amén. Eso lleva a muchos, mis hermanos, a vivir vidas esclavizadas, con el fin de aparentar una realidad la cual no tienen. La deuda los vuelve esclavos. Y por lo general, mis hermanos, las deudas son sinónimo de personas altamente orgullosas. Debo demostrar que tengo y que poseo más que el de al lado. Personas con baja autoestima. Nadie puede darse cuenta que yo necesito y que yo no tengo. Debo mostrar que yo también sí puedo y no acepto mi realidad. Personas impacientes, personas que no saben esperar. Nadie debe darse cuenta que necesito. Personas que no han discernido bien la realidad o bien la cosmovisión cristiana. Falta de entendimiento, falta de sabiduría. Lo que se traduce, mis hermanos, en una ignorancia. Y Dios no quiere que seamos ignorantes. Dios quiere que nosotros tomemos decisiones de manera sabia. Personas con falta de fe. Personas que quieren todo enseguida. No esperan, no saben esperar. Les falta fe. Piden y no reciben porque piden para sus propios deseos, sus propios deleites. Mis hermanos, para concluir, yo quiero compartirte unos puntos los cuales pudieran servirte a ti y a mí
para librarnos de la esclavitud financiera y del materialismo. Y primero, mis hermanos, si tú estás en esa condición, si tú estás ahora endeudado o estás afligido por la deuda o sientes que tu corazón se está yendo hacia el materialismo o es materialista, primero tú debes presentarle tu necesidad a Dios. Dios es el único que puede transformar el corazón altivo, orgulloso, el corazón materialista. Dios es el único que puede transformar nuestra cosmovisión, nuestra mente. Dios es el único que puede abrir nuestro entendimiento y renovarlo cada día vía su palabra. Segundo, reduzca su nivel de vida. Tercera, presupueste ganar menos de lo que produce. Gaste menos de lo que usted gana. No se endeude. Si no tiene, espere. Si no tiene dominio propio, mis hermanos, elimine la tarjeta. No se haga esclavo del crédito. No envidie lo que el otro tiene. Eso lleva a muchos a querer tener algo y a escabiarse para poder tener lo que el de al lado tiene. No haga decisiones emocionales e impulsivas. Piense, analice, siéntese, calcule. Compre lo que necesite, no lo que quiere. Compre lo que realmente necesita, no lo que su corazón está anhelando. Y como último, para librarnos del materialismo, mis hermanos, regale. Aprenda a despojarse de lo material. Mis hermanos, lo material es perecedero. Todas las cosas van a ser nuevas. Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Esas cosas, tú te compras algo el día de hoy y ya mañana sale la versión 2.0 de lo que te compraste el día de hoy. Regale, mi hermano. Ahora, mi hermano, si tú te sientes falto de sabiduría, falto de entendimiento para poder tomar buenas decisiones, yo quiero compartirte esta palabra y que la puedas abrazar en tu corazón. Se encuentra en el Salmo 19, verso 7, donde el salmista nos dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Mis hermanos, esta palabra, que para muchos más o es simplemente un libro, es la que nos puede dar sabiduría cuando no sabemos qué decisión tomar. Dios dejó su palabra para que nos conduzcamos con sabiduría. Dios quiere que su pueblo sea sabio y le glorifique a través de la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Te invito a orar. Amén.